Hola, muy buenos días a todos. Estamos con buena presencia de asistentes en este webinar. Agradezco muchísimo a todos los empresarios y empresarias que se han conectado hoy y seguramente a lo largo de los próximos minutos tendremos más audiencia. Voy a esperar aunque sea unos 3 minutos más, así doy espacio a que otros usuarios puedan conectarse al Webex. Y mientras tanto les comento que podrán enviarnos consultas para los panelistas en el chat que ven debajo sobre la derecha. Todas las dudas que puedan tener a lo largo de la presentación pueden enviarnos las consultas por ahí. Y en unos minutitos más entonces daremos comienzo. Agradezco nuevamente más que estén con nosotros y enseguida le damos comienzo a este webinar sobre cómo exportar a Brasil. Muchas gracias. Bienvenidos a este nuevo webinar entre DHL Express y Connect Américas exportando a Brasil. Antes de iniciar, quiero agradecer a DHL Express por su apoyo en la realización de esta serie de webinars sobre comercio exterior que están destinados a todos los miembros registrados de connectamericas.com. DHL Express es uno de los 4 socios ancla de connectamericas.com, la primera red social empresarial de las Américas, creada en 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo. DHL Express es una empresa líder mundial en logística y transporte que presta sus servicios en más de 220 países y territorios. Con más de 40 años de experiencia en comercio exterior y un profundo conocimiento del mercado internacional, DHL tiene la gran misión de apoyar y facilitar el proceso de internacionalización de las pymes de nuestra región. De ahí es que esta contribución con los webinars de Connect Américas las venimos haciendo hace por lo menos unos años. Y en este seminario en línea cubriremos puntos clave que tenemos que tener en cuenta para exportar a Brasil, como las agencias regulatorias, los requerimientos y procesos de importación y las herramientas de referencia que podemos encontrar en Brasil para llevar a cabo este proceso. Así que quiero presentar a nuestros 2 conferencistas de hoy, que son Miriam Benalcázar, responsable de aduanas y asuntos regulatorios en las Américas de DHL Express. Ella está al tanto de los requerimientos regulatorios de todos los países del continente americano. Y también estamos con Heitor Vilodre, gerente de procesos aduanales formales y asuntos regulatorios de DHL Express Brasil y director de la Asociación de Compañías Courier de Brasil. Por último, les recuerdo que podremos resolver algunas de sus preguntas, así que los animamos a escribirnos a través del panel de preguntas y respuestas que está abajo a la derecha, y a lo largo del webinar seguramente podrán escribirnos por allí. Entonces, sin más que presentarles también a nuestra primera oradora, que es Miriam, le voy a dar la palabra. Les agradezco muchísimo por estar hoy con nosotros y cualquier duda me pueden escribir allí por el chat. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena, y buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. En el tema de exportando a Brasil, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo y mi compañero Héctor vamos a entrar un poquito en el tema. El enfoque de la presentación, más que sabemos que el mercado brasileño es complejo y muy interesante, esta presentación se va a enfocar en lo que es las guías de requerimientos y procesos para importar, o de su lado, para exportar productos al Brasil. Les quería mencionar también que estamos a la expectativa de nuevos cambios regulatorios en el área del courier para importaciones a Brasil, así que alguna de esta información que estamos presentando es basada en la normativa actual, que podría cambiar en un futuro cercano dependiendo de la regulación de la normativa que publique la aduana en los próximos meses, para tener eso en cuenta. Con todo eso, entremos un poquito a qué es lo que es la aduana y las agencias regulatorias en Brasil. Para darles una idea macro, la División de Aduanas que controla las importaciones y exportaciones es parte de la Administración Nacional de Servicios de Rentas Internas, que a su vez está bajo el Ministerio de Economía en Brasil.
Eso es más o menos cómo se conecta la administración de agencias regulatorias. Hay varios ministerios y agencias gubernamentales que trabajan con aduanas en la regulación y el control de procesos de importación y exportación, como son MAPA, Anatel, Anvisa y otros. Estas organizaciones, ministerios y agencias trabajan muy cercano con la aduana. Unas le delegan la autoridad para inspección y revisiones a aduana directamente y otras trabajan, como les digo, de la mano, haciendo inspecciones y revisiones conjuntamente. Pero en todo caso regulan diferentes tipos de productos y se apoyan con la aduana. Antes de entrar a los detalles per se de todas las agencias gubernamentales, de requerimientos de importación y en sí, me gustaría darles un poquito más idea general de los documentos y comercio internacional. Sé que muchos de ustedes están o comenzando en el ámbito de comercio internacional o tal vez viendo la idea de comercio internacional o tal vez viendo la idea específica de Brasil, comenzar con este mercado. En todo caso, me gustaría cubrir más o menos la base general que es la documentación del comercio internacional, ¿no es cierto? La documentación e información clave. Entonces, por ejemplo, documentos claves son la guía de transporte, la factura, lista de empaque, certificados de origen, licencias, permisos y otros. La factura describe una serie de detalles, el producto, el importador, el exportador, términos de venta, responsables del pago de transporte, derechos, aranceles y impuestos. Es información necesaria para procesar las declaraciones al momento de la exportación en su país de origen y al momento de importación en su país de destino, que en este caso sería Brasil. La preparación de los documentos es vital para el éxito de la exportación y de la importación de los bienes en el país de destino, para asegurarse de cumplir con todos los requisitos de importación y agilitar el proceso. Es decir, si esta información no se provee completa y correctamente, lo más seguro es que va a haber retrasos en ese proceso, tanto de exportación o importación. ¿Qué es clave considerar? Los requisitos de importación del país de destino, permisos, certificados, pago de impuestos, cómo es el proceso, y eso es por lo que estamos aquí ahora hablando un poquito más en detalle de Brasil, ¿no? La definición de los Incoterms, o los términos de comercio, ¿no es cierto? Esos son claves y les voy a decir un poquito más en unos minutos. Y los documentos necesarios del proceso, cuáles son documentos de empaque o la guía aérea, la guía de transporte, que está emitido por la empresa de transporte. La factura comercial, si es una venta, declaración jurada, si es una muestra o una factura pro forma, cuando no hay esa acción comercial. Un certificado de origen, en el caso de que se acoja de un acuerdo comercial o sea requerido por un tipo de producto. En Brasil es requerido solo para importaciones formales, dependiendo del producto y el país, ¿verdad? Y licencias, permisos, certificados, de acuerdo con lo que es requerimientos específicos del tipo de producto. Aquí es donde entran un poco más las agencias reguladoras para el tipo de producto, que se enfocan más en agricultura, en medicamentos, ya hay controles más específicos y requieren algunos permisos o certificados, como sería el certificado fitosanitario, que lo conocemos globalmente. Bueno, y con eso también hablaríamos de una lista de empaques para importaciones formales que detalla lo que tiene el contenido del envío específicamente y te da, ponte, son 5 cajas, cada caja que contiene, le da a la aduana la información requerida para saber específicamente todos los detalles del contenido para la importación formal. En la información que es requerida, que ustedes tienen ahí a la derecha, es la información clave y les voy a entrar un poquito más en detalle para mencionarlos. Información del exportador, del importador, responsables de pago y derechos, descripción detallada y completa de la mercancía. Esto es clave y lo vemos un segundo por qué. Valor de la mercancía unitario y total, valor correcto. Clasificación arancelaria y los términos de comercio o Incoterms. Entremos un poquito más a todos esos detalles que decía en la información, viendo lo que es la factura comercial, que es el documento principal utilizado para determinar el valor de la mercancía para efectos de despacho aduanero. La factura debe contener información importante para el despacho aduanero, como es la descripción detallada de la mercancía y su respectiva clasificación arancelaria. La descripción detallada es no solo
una sugerencia, es un requerimiento clave. Sin una descripción detallada, todo el proceso de importación no se podría dar. En Brasil, la aduana es bien específica y con respecto a tener todos los detalles requeridos, no se puede dar declaración no completa. Con la clasificación arancelaria nosotros entendemos que se basa en el sistema armonizado de la OMA, ¿verdad? La nomenclatura en Brasil es la nomenclatura común de Mercosur, que es el NCM, que está basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías de la Organización Mundial de Aduanas, siendo idéntico a este hasta el nivel de la subpartida arancelaria, los 6 dígitos, que nosotros conocemos. Los 6 dígitos son los 6 dígitos a nivel internacional, la base para toda la clasificación arancelaria. Y la NCM, que es la nomenclatura común de Mercosur, utiliza 2 dígitos adicionales para brindar mayor nivel de detalle a los códigos, utilizando 8 dígitos en total. Así es como se clasificaría, y es bueno que esta información esté en la factura, esté ya. Si tenemos toda esa información, ustedes como exportadores conocen el envío, tienen una descripción detallada, hacer esa clasificación específica ayuda mucho al proceso y evita discrepancias. Luego hablamos de la cantidad y valor unitario y total del envío. Es importante esos detalles. Cuando hablamos de valor, tenemos que ser el valor pagado o por pagar del envío, el valor porque la aduana en Brasil le da mucha importancia a lo que es su valoración, y es muy similar a todo lo que es en América Latina. La aduana con su valoración es bien rígido y tiene bastantes controles para lo mismo. El valor, si es el valor prepagado para envíos formales o es envíos de comercio electrónico, es decir, compras de comercio en Internet, es requerido desglosar el valor del flete en la factura para que el cálculo del valor aduanero. Es decir, en otras palabras, si es prepagado el valor, es algo que le están cobrando ustedes al importador en su precio total, o es un e-commerce, es un comercio electrónico, es una compra que le han hecho el consumidor final en Brasil por Internet, le recomiendo, por favor, incluir ese valor desglosado del valor total, porque es requerido para el cálculo del valor aduanero y la declaración aduana. El país de origen no es el país de exportación en la mayoría de los casos o en todos los casos, ¿verdad? El país de origen se refiere al país en donde el producto se considera originario basado en las reglas de origen internacionales, es decir, donde el producto fue hecho, fabricado o producido o obtenido. Puede ser su país de exportación, pero puede que no sea el mismo, así que hay que hacer ese análisis, y es muy importante para determinar beneficios, clasificación arancelaria y otros, ¿no? Y los términos internacionales de comercio, que son los Incoterms. Son términos internacionales de comercio de 3 letras que ayudan a facilitar un lenguaje común en la compra y venta internacional y doméstica. Consideren los Incoterms como una parte integral de la transacción de compra y venta, pero no como el contrato de compra y venta completo. Piensen en los Incoterms como una aplicación de mejores prácticas. Al definir claramente las obligaciones, los Incoterms mejoran el comercio. Los Incoterms están categorizados tanto por términos aplicables a cualquier forma de transporte como términos específicos o solamente para el flete marino. En general, los Incoterms definen la responsabilidad de cada una de las partes al punto de transferencia y el punto de transferencia de dicha responsabilidad. Como ejemplo, los más comunes para envíos o transporte aéreo son el DAP, que es la entrega en lugar asignado, y el DDP, que es la entrega en destino con derechos pagados. El DAP es un proceso estándar en donde el importador asume toda responsabilidad al momento en que ese envío llega al país de destino. El importador en Brasil estaría encargado y responsable de la liberación aduanera, del pago de impuestos y otros. Y el DDP se basa en que el exportador, ustedes como exportadores, asumen esa responsabilidad del proceso aduanero, asumiendo la responsabilidad del proceso y del pago de impuestos, ¿no? Entonces, esos son generalmente los términos más comunes. Hay muchos otros que se deberían analizar y deberían tenerlos en cuenta. Y el número de identificación del importador, si está disponible, y para Brasil yo diría que es algo que ustedes deberían como exportadores buscarlo, tenerlo antes de enviar el envío. ¿Por qué? Porque el número de exportación es un requerimiento clave para Brasil. Es necesario para toda importación, personal o comercial, es decir, informal o formal. Tienen el número personal es el CPF y el comercial es el CNPJ, así es como se refieren en Brasil.
pero la importación no se podrá dar si no hay esta información. Con lo que si esta información la pueden proveer desde el punto de exportación, facilitan el proceso tremendamente. El número de licencias de exportación o importación para mercancías restringidas. Si hay un producto, dependiendo del tipo de producto que está regulado para otra agencia, necesita más información o documentación. Se identifican los participantes de la transacción, incluyendo agentes terceros que facilitan el proceso de despacho en nombre del importador. Mientras más información, mejor en la factura, porque de esa manera no habría retraso en el envío para tratar de confirmar detalles que le ayuden al broker, a la gente que está procesando su envío a la importación, a hacer la declaración correcta o que puede ser cuestionada por la aduana en sí, ¿no? Con esto, en la siguiente página tienen un ejemplo de una factura resaltando algunos de esos requerimientos claves que les acabo de mencionar. En general, ¿por qué me enfoco tanto en la factura? Es porque nosotros sabemos en nuestra industria que por lo menos un 80% de envíos retrasados, de retraso, con problemas, puede estar relacionados directamente con la información faltante del consignatario, descripción deficientes o información incompleta en la factura y en los documentos. La descripción siempre debe ser detallada, por ejemplo, partes, muestras, esa información general o palabras que le ponemos solo para darle una descripción no es aceptable en Brasil o en ninguna otra, en la mayoría de las aduanas. Entonces tenemos que asegurarnos que tenemos una descripción detallada. La factura en Brasil se requiere una factura original, que significa que la firma en esa factura debe ser la firma original. Una copia de la factura no está requerida. Y por esto, la recomendación de nuestro lado es que siempre se incluyan más de una factura con el envío. Más o menos unas 5, tal vez es el número ideal que lanzaríamos ahí para evitar, porque en el caso de que en el proceso de traslado de un país a otro, la factura, uno de los documentos se extravíe, hay algún proceso en el que se hacen copias de documentos y el transportista no incluye a todos pensando que es una copia, no haya el problema que cuando llegue a Brasil el envío llegue con una copia. Entonces, incluir 5 facturas en sí, es decir, pueden ser la copia pero con la firma original pulsada del exportador, es la recomendación clave y les ayudaría a evitar cualquier retraso. También, como les decía anteriormente, incluir el número fiscal del importador, el de identificación personal o número de empleador, dependiendo si es una persona o es una compañía, clave para evitar retrasos. Una sugerencia aquí que basado en nuestra experiencia también es que enviar únicamente la factura que aplica la importación. Hay situaciones en que exportaciones grandes llevan facturas consolidadas, una copia de otra, información que no es relevante al proceso de importación. Entonces, múltiples facturas causan problemas al momento de importación y pueden causar que se adhiera más valor o que no se ponga todo el valor, por lo que la recomendación siempre es asegurarse que la factura, toda la información está en una factura que de principio a fin completa y no hay múltiples documentos, ¿no? Con discrepancias o diferencias. Hablemos un poquito de los tipos de liberación o de declaración aduaneras. En Brasil hay 2 tipos generales claves y que son muy similares a lo que nosotros conocemos en Latinoamérica. El courier o informal y el formal. Para lo que es de envíos courier, el valor máximo del envío es hasta $3,000. Es decir, puede declararse como courier hasta cualquier envío de hasta valor $3,000 siempre y cuando cumpla con los otros parámetros que están aquí mencionados, que son si el producto sin propósitos comerciales. Es decir, cualquier envío que va a ser usado para una venta posterior o en el flujo de una venta o de una acción comercial, no se puede importar como courier o informal. Productos con propósitos comerciales de cualquier valor serían formales. Pero si es un producto personal, sin valor comercial o sin propósito comercial, hasta los $3,000. Documentos pueden ser couriers, muestras, pequeñas cantidades no con propósitos comerciales de compra y venta, regalos, artículos de uso personal, compras por internet de consumidor final, por ejemplo,
Y efectos personales, equipaje no acompañado. Aquí cabe recalcar que los efectos personales se pueden declarar tanto en courier como formal, con la gran diferencia que en courier no son exentos de impuestos, en formal hay que seguir un proceso más detallado con información adicional y ahí sí se pueden hacer exentos de impuestos. Y bueno, vamos a lo formal, que el formal es la importación estándar en Brasil. La mayoría de envíos, no importa de su modo de transporte, irían a formal. Aplica para productos para la venta con propósito comercial, como les mencionaba hace un segundo. Productos restringidos, sujetos a licencias o permisos de importación. Hay productos específicos que no podrían ser como couriers, como bebidas alcohólicas y tabaco. Esta lista cambia constantemente, por lo que tendría que ser revisada dependiendo del tipo de producto del que se está hablando. Donaciones, efectos personales para poder ser exento de impuestos, y productos de cualquier valor o cantidad, es decir, si el importador tiene un proceso interno en Brasil, está importando menos de $3,000, pero es un proceso que ellos siguen para poder obtener impuestos de regreso, se podría hacer en cualquier valor, se hace una importación formal si el importador instruye de esa manera. Obviamente, si el envío ya es sobre los $3,000, no importa su razón de importación, se debe procesar como importación formal. Ahora, en un segundo, hablemos un poquito más de lo que es la importación comercial o propósitos comerciales que les mencionaba un segundo. ¿Qué es considerado una importación comercial? Cualquier artículo que será puesto en venta por la empresa importadora o será añadido a su flujo productivo. Y esta segunda parte es la clave, es decir, no solamente es el producto que se importa y vende posteriormente, sino más bien también esos que se van a usar en la producción o fabricación de productos que van a ser vendidos. Es decir, miren unos ejemplos. Una compañía en Brasil importa llantas para venderlas en su tienda local comercial. Una compañía importa partes o componentes de electrónicos para adherir a equipos que produce y vende. Es decir, ahí entra en el flujo del productivo. Igual que una compañía importa partes de maquinaria que serán usados para fabricar bienes vendidos por la compañía. Únicamente compañías están autorizadas a vender, comercializar productos en Brasil. Productos de comercialización o para procesos comerciales no podrán ser importados por particulares o personas naturales. La aduana brasileña generalmente considera como importaciones comerciales a envíos con varios elementos de un mismo tipo en un mismo envío o en varios envíos que llegan a Brasil el mismo día. Es decir, no existe una identificación específica en la regulación con respecto al número de productos del mismo tipo en un envío para que se considere una importación comercial. Eso está a criterio del agente aduanero, del oficial aduanero. Generalmente ven la cantidad, si hay muchos envíos de un mismo tipo que estamos diciendo que es una importación personal, lo van a cuestionar, van a pedir más información para revisarlo y tal vez hasta demandar que esto se ponga en importación comercial, por sus dudas. Y bueno, ¿cómo la aduana cómo se hace la declaración a personas o comercial? La aduana hace la diferencia entre personas naturales como compañías, con lo que les mencionaba anteriormente, que es el número de importador, el CNPJ, que es el número fiscal para empresas, y CPF, que es el número de personal de identificación. Este cuadrito que tiene en la pantalla nos ayuda un poco a diferenciar esos tipos de liberación, de declaración aduanera, y para ustedes entender cómo se podrían beneficiar del uno o el otro y cuál es la mejor manera de importar a Brasil dependiendo de su tipo de producto y negocio, ¿no? El courier informal generalmente se libera el mismo día. No se requiere un broker. El DDP, que es cuando el exportador asume la responsabilidad de importación, incluyendo el pago de impuestos, está aceptado. Y los documentos requeridos son los básicos, lo esencial: guía aérea, factura comercial o proforma, dependiendo del producto. Y de ahí, entonces es un proceso más simplificado y estándar. En la información personal, en la importación formal,
es desde un día a una semana o más que se puede dar el proceso, dependiendo del tipo de producto, los diferentes requerimientos, los certificados y otros procesos que se deban dar. Un broker o agente aduanal es requerido para esta transacción. El DDP no se acepta y documentos requeridos son un poquito más detallados, ¿verdad? La guía aérea, la factura comercial, una factura pro forma, por la base de que estos importación personales, generalmente procesos comerciales, no se acepta una pro forma. Se requiere una lista de empaque y se requiere proveer licencias, certificados adicionales, dependiendo del producto, ¿no? Adicionalmente, importaciones formales permiten la transferencia bajo custodia aduanera, que en muchos casos le llamamos el bond, para nacionalizar la mercancía en un puerto diferente, interior al país, es decir, la transferencia interna sin ser nacionalizada la mercancía todavía. Se hace bajo un proceso más formalizado. Y las importaciones temporales también se pueden dar en Brasil bajo un proceso mucho más formal y detallado en donde se requiere más información por parte de la aduana. Bueno, antes de pasar al otro tema, también les quería mencionar que en el proceso formal, como información adicional, se requiere que el importador esté registrado con aduanas en lo que se llama el registro radar. Hay un proceso de aplicación con aduanas que puede durar hasta 30 días y hay diferentes tipos de este registro. El simplificado, que es para una o varias importaciones, y el ordinario, que es una aplicación mucho más compleja, es para toda futura importación. Entonces, el importador con el que ustedes están trabajando en Brasil puede tener el simplificado, puede tener el ordinario para importaciones comerciales. Es bueno revisarlo con ellos, ¿no? Hay otras subdivisiones de las mismas categorías del radar, pero dependiendo de la compañía y el tipo de importación que deberían revisarse con el importador. Como ejemplo, productos de consumo final. Se recomienda importar bajo el proceso Courier. Es un proceso, como les decía, menos complicado. No se requiere el registro de importación radar, no se requiere contratar a un broker o agente aduanal y no se dan cargos de almacenaje porque generalmente estarían estos, el envío se libera en el mismo día. La expectativa del cliente en un proceso para consumidor final es tener acceso a sus productos lo más rápido posible, por lo que el courier facilita ese proceso. Es clave siempre cuando hablamos de procesos para consumidor final, requerir el número de identificación personal del importador o consumidor final e incluirlo en los documentos de exportación para facilitar el proceso de importación y evitar retrasos, un poquito de lo que les mencionaba anteriormente. También cabe recalcar que sea courier o informal, generalmente las compañías courier les ofrecen este tipo de servicios para importar courier o formal dependiendo del producto. Impuestos y aranceles, que es una pregunta que siempre se da cuando hablamos de importaciones a Brasil. Aquí está un poquito los detalles de qué impuestos y aranceles se deben pagar cuando hablamos de courier y formal. En courier, el arancel de importación para todo envío es 60% del valor del envío. Y de ahí obviamente se tiene que pagar el impuesto estatal del valor agregado sobre los servicios y circulación de bienes, que es en promedio 18%. Ahora, varía por estado, pero eso es el promedio en Brasil. En formal, el arancel es basado en la clasificación arancelaria, en el NCM. También hay el promedio del 18% del impuesto de estatal. Y hay 3 impuestos adicionales, el IPI, que es para productos fabricados, manufacturados, y 2 adicionales que son mandatorios, que es el COFINS y el PIS, del 9.65%, 2.1% y el 18% que ya teníamos. Entonces, esos son los impuestos que van a aplicar a sus envíos dependiendo del tipo de liberación que se den, ¿no? O declaración aduanera. Otras agencias y productos restringidos. Un poquito expandiendo lo que habíamos hablado en la primera página. En conjunto con la Administración Aduanera, otras agencias gubernamentales regulan la importación de mercancía que se encuentra bajo su jurisdicción.
aquí en el cuadrito tienen 4 de las principales agencias gubernamentales, las que en verdad generalmente con las que se encontrarían en el proceso, que es MAPA, el Ministerio de Agricultura y Abastecimiento, regula animales, plantas, semillas, fertilizantes y otros productos de los mismos. De ahí hablamos con ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Agencia Regulatoria de Salud, para ponerla en contexto de otros países. Regula alimentos, medicamentos, equipos médicos, cosméticos, productos de limpieza y productos sanitarios. De ahí tenemos Anatel, que es la Agencia Nacional de Telecomunicaciones. Equipos que emiten frecuencia de radio, tales como horno microondas, computadoras, teléfonos con memoria, etc. Y INMETRO, que es el Instituto Nacional de Metrología, Calidad y Tecnología, regula productos de consumo y establece los estándares requeridos para poder poner en el mercado esos productos, ¿no? Como tipo de materiales como que pueden contaminar el mercado si no están regulados correctamente. Esas son las agencias primordiales que, dependiendo de su tipo de producto, lo van a regular. Algunos de estos productos van a requerir permisos, licencias, certificados, como decía, el certificado fitosanitario, para salud hay certificados específicos. Entonces, nuevamente, aquí la clave es coordinar con el importador para asegurarse que esos requerimientos se cumplen antes de exportar la mercancía. ¿Cómo es el proceso? En general, se pueden ser procesados los envíos que están regulados por estas agencias, si no son con propósitos comerciales, pueden ser importados como courier. Pueden requerir información, pero obviamente se requeriría información o documentación adicional y tal vez se demore un poquito más dando tiempo para inspección o cualquier revisión que haga la agencia gubernamental en el proceso de importación, ¿no? Hay algunos productos que no pueden ser procesados con couriers, como bebidas alcohólicas y tabacos, pero esta lista cambia constantemente, por lo que ahí sí la recomendación es coordinar con el importador para asegurarse que revisar los requerimientos o con una asesora para revisar cualquier requerimiento específico al producto antes de hacer esa exportación. Especialmente si el producto cabe en alguna de estas categorías, ¿no? Con esto, hablemos, esta página va a cubrir un poquito de lo que ya hemos mencionado, pero más información clave que debemos recordar. Y aquí es donde Héctor me va a apoyar y nos va a compartir ejemplos esenciales, porque Héctor trabaja en el mercado brasileño y nos puede dar ejemplos prácticos de todos estos requerimientos que les estoy mencionando. El primero es con relación a productos usados. No están permitidos tanto en mensajería courier o importaciones formales, excepción de efectos personales y equipaje no acompañado, pero en usados no se permiten. Héctor, no sé qué nos puedes comentar al respecto. Hola, los productos usados aceptados como efectos personales deben tener características de uso propio. Entonces, una persona no podrá traer varias pantallas de LED o algunos iPhones usados, por ejemplo. No se considera que son efectos personales varios productos usados del mismo tipo. No es algo que la aduana va a aceptar. Muchas gracias. De ahí el segundo se recomienda confirmar con el importador el tipo de liberación requerida, formal o informal o courier, antes de la exportación. Todo envío con propósito comercial, sin importar el valor, y envíos con valor sobre los $3,000 requieren una declaración formal. Héctor, por ejemplo. Sí, a este punto lo sugerimos contactar su importador en Brasil, pues normalmente los importadores saben cuál tipo de importación necesitan y si ya tienen radar. Entonces es importante, hagan un contacto con el importador, pregunten cuál es el tipo de importación que necesitan hacer. Entonces es lo mejor, porque hay importaciones de valores menores, más bajos que $3,000,
pero que necesitan entrar como importación formal. Entonces, por eso contacten al importador. Perfecto. Esto lo mencionamos durante la presentación en algunas ocasiones, pero es importante recalcarlo porque es un requerimiento clave y que muchas veces en nuestra experiencia es lo que retrasa el proceso de importación. El número de identificación fiscal del importador es obligatorio tanto para despachos formales como informales. Heitor. Sí, con este punto se debe utilizar el Tax ID CNPJ para envíos a compañías y el Tax ID CPF para envíos personales. Eviten también colocar como destinatarios de la mercancía a un hotel donde una persona estará solamente hospedada. Es algo que vimos constantemente acá, entonces ven un envío para Novo Hotel acá en Brasil o cualquier hotel acá en Brasil. Se necesita de informaciones del importador. El hotel no va a colaborar porque no es el hotel que está haciendo la importación, pero la persona que está hospedada. Entonces, el destino sigue siendo la persona con la ubicación del hotel. También es importante que para un extranjero se informa el número del pasaporte y si no tiene el CPF acá en Brasil. Perfecto. Hablamos también de descripción del contenido debe ser detallada para identificar el producto claramente. Aquí tenemos que códigos de descripciones generales como partes de auto no son aceptados. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Héctor? Sí, algunos otros ejemplos que tenemos de descripciones que no son aceptadas por la aduana son gifts o regalos, muestras, juguetes, material de entrenamiento, partes y piezas, productos para pruebas. Entonces son ejemplos que se deben evitar porque no dan la característica, no dan la idea de cuál es el producto que se está trayendo para Brasil. Buenísimo. Es prohibida la subvaloración y estrictamente regulado. La aduana puede requerir pruebas de valor y emite fuertes multas si el valor no es sustentado. O algo más que les mencionaba anteriormente. No sé si hay algo más que adherir aquí, Heitor. Sí, solamente decir acá que todos los envíos courier informales son sujetos a pagar impuestos. Entonces la aduana no acepta envíos sin valor o con un valor simbólico. Deben tener el valor correcto, mismo que sea una muestra o regalo. Gracias. Dos puntos adicionales de formación que Héctor ya cubrió anteriormente también. Para las importaciones formales, el importador debe obtener el registro con aduanas que mencionábamos del radar. La obtención del radar con aduanas puede ser hasta de 30 días, entonces ahí es donde es importante, especialmente para importaciones formales, que ustedes como exportadores tengan esta comunicación, confirmar que el importador tiene todo en línea para poder hacer la importación y no se retrase y les toque pagar almacenajes o se regrese el envío a origen. También cabe recalcar que cuando el envío se hace con una compañía courier y como una recomendación de nuestro lado, para enviar envíos de importación formal es importante dar instrucciones específicas con respecto al tipo de liberación requerida, porque puede ser que un producto cualifique bajo courier informal, pero el importador nos pida o requiera que sea importación formal. La importación informal y formal, el proceso y la manera en que llegan al país están totalmente separadas, por lo que es importante incluir estas instrucciones en el punto de exportación. Tal vez la recomendación sería incluir importación formal con la descripción de la mercancía en la guía de transporte y en la factura. No sé si hay algo más que adherir ahí, Héctor. No, está perfecto acá. Son ítems importantes para que sea procesada correctamente acá en Brasil para evitar retrasos, porque se llega en un formato distinto de lo que quiere el importador, podrá ter problemas para hacer el clareo acá. Excelente, muchas gracias. Con esto pasemos un poco de información adicional que les queremos compartir.
En general, el proceso de transporte aéreo. Hemos cubrido los requerimientos, más o menos el proceso en sí, pero en general este es el proceso para darles una foto macro, ¿no? El exportador, ustedes crean los documentos que son necesarios para la importación. Y ahí va donde la preparación de los documentos es vital para el éxito de la exportación y importación de los bienes al país de destino, aquí en Brasil, de cumplir con todos los requisitos de importación y hacer el proceso muy ágil. Hablábamos de los temas a considerar, que son los permisos certificados, los términos de comercio Incoterms, la factura comercial completa, documentos de empaque, certificados de origen si es necesario, la lista de empaque. Una vez la mercancía y los documentos se encuentran conformes, el agente de aduana o el representante crea la declaración de exportación y cuando se hace el proceso de exportación sigue adelante para el transcurso de transporte internacional. En el punto 2, recoge la mercancía o el paquete localmente en la compañía de transporte con la que ustedes estén trabajando. El envío llega a la estación de origen donde se verifica la información que se ha dado. El envío se traslada al centro de operaciones para su exportación. El envío es procesado en el centro de exportaciones. Luego el envío se traslada al puerto para proceso de exportación. El vuelo en donde sale. Aquí es donde todo este proceso, normalmente en Courier, toda la información está conectada de punto 1 a punto 8. Y de ahí el vuelo sale, el envío llega al puerto del país de destino, se completa la declaración de importación con la información que ha llegado de origen y el envío se traslada a su proceso final para ser entregado. Si la información en el punto 1 no está correcta, completa y puede retrasar todo el proceso, ya que en el proceso Courier la información viaja simultáneamente o hasta antes que el envío para agilizar los procesos de importación, ya que el proceso es tan expedito. Con lo que reitero que tener una información completa y detallada en el punto 1 es la clave para una importación sin problemas y sin retrasos, ¿no? Y la mayor información posible también. Aquí nosotros les hemos creado algunos recursos adicionales. Recursos adicionales es la guía de importación de Brasil de DHL en inglés. Esta presentación sé que ha habido algunas preguntas al respecto, pero esta presentación va a estar disponible para ustedes, la presentación grabada en sí, y como hemos trabajado con el equipo de Jimena y Conecta Américas anteriormente, también pondremos la presentación para que ustedes puedan acceder a estos enlaces como recursos y otra información directamente, ¿no? Entonces podrá estar disponible en la presentación. No sé si la ponemos toda en línea en la página de Conecta Américas o si también va a estar enviada directamente a ustedes, pero sé que la podemos poner en la página de Conecta Américas sin ningún problema para que accedan a estos recursos. La guía de importación de Brasil de DHL Express. La pueden encontrar ahí, tiene todos estos detalles, un poquito más la parte comercial en la que pueden enfocarse, tiene recursos en donde ustedes pueden contactar para más información y para ya empezar el proceso de comercialización o de transporte. También en la página web de aduanas directamente donde pueden obtener más información de requerimientos y procesos, y la guía del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de Importaciones. También como referencia para cualquier requerimiento. Además de esos tres, cuando ustedes puedan acceder a esta presentación, le dan clic aquí a esta página de Conecta Américas en la fotito de DHL y esto les lleva directamente a la página de Conecta Américas donde pueden encontrar el servicio automatizado de comercio. Es una herramienta que se llama TAS. Es una herramienta de DHL accesible para todo público. No necesariamente, no tienen que ser clientes de DHL para poder acceder a esta página o esta herramienta. No tiene costo alguno. Y lo que hace TAS es una simulación, es un simulacro en donde ustedes pueden comenzar a ver cuáles serían los requerimientos, los impuestos de importación a su país de destino, en este caso a Brasil, dependiendo de su tipo de producto, les ayuda a hacer la clasificación arancelaria. Es un proceso simple con el que deberían confirmar la información, pero esto es una herramienta que tienen ustedes disponible y ya les digo, sin ninguna necesidad de ser clientes de DHL, pero está disponible en la página web. En la página web de Conecta Américas también tienen un video que les ayuda, cuando dan clic aquí, que les ayuda a acceder a la información o les explica cómo trabaja la herramienta, ¿no? Con eso
Les doy muchas gracias, obrigado, como diría Heitor, mejor que yo en portugués, pero muchas gracias por su tiempo, por su atención y Jimena, te doy la palabra para que nos compartas cualquier pregunta de la audiencia. Hola, bueno, muchísimas gracias Miriam y Heitor, realmente ha generado mucho interés, recibí muchas consultas, como decías Miriam, nos están pidiendo la presentación, así que lo que vamos a hacer es editar este webinar, subirlo a nuestra plataforma y allí vamos a poder poner el link a la presentación y a todos los sitios que nos recomendaste Miriam. Por favor, estén atentos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, donde daremos anuncios cuando este webinar esté online y disponible para todos ustedes. También Heitor nos brinda su mail por si quieren hacer alguna consulta adicional. Hemos tenido algunas consultas muy específicas, entonces en ese caso les pido que en todo caso le escriban a él, que está allí en Brasil y que entonces él puede evacuar cualquiera de estas dudas. Yo voy a pasar a leer 2 o 3 preguntas que tenemos y voy a dejar el mail de Heitor aquí en el chat que tenemos compartido para que lo puedan tener y bueno, obviamente allí podrán consultar. Ahora, en cuanto a las preguntas, creo que es muy importante aclarar un par de dudas técnicas que me consultaron por aquí. En particular, Miriam, cuando te referiste a las exportaciones formales, ¿a qué te refieres con exportación formal? Y también, ¿qué son las importaciones temporales? Esas son 2 preguntas que tal vez aclaren un poquito estos conceptos que han estado a lo largo de tu presentación. Perfecto, muchísimas gracias. Jimena, respecto a exportación o importación formal, creo que lo que vimos un poco, tal vez después de la pregunta en la presentación, es en lo que se refiere a importación formal, es dependiendo a en base a la regulación brasileña, lo que se basa en lo que se refiere a importación formal, es cualquier envío con intención, propósitos comerciales, va a requerir un proceso de importación formal, al igual que envíos sobre los $3,000. En general, ¿qué es formal? Quiere decir que no es un proceso informal o simplificado. La importación formal en Brasil, como en muchos de los países en Latinoamérica y en el mundo, es una importación, se refiere como formal a la importación estándar, que es un poquito más compleja que un proceso simplificado o informal que se da cuando es un proceso con courier. Yo le llamaría como la importación estándar, donde un broker es el que les ayuda a hacer el proceso y a tramitar la importación con aduanas. Entonces, espero que eso clarifique la pregunta, pero más o menos a eso es lo que se refiere. Con respecto a importaciones temporales son importaciones a las cuales, dependiendo del tipo de producto, puede cualificar para ser importado en el país por un tiempo específico y de ahí retornado a su país de origen. Algunas veces, como por ejemplo, se ha usado esto para maquinaria que va a usarse para pruebas médicas, pero no van a permanecer en el comercio o en la industria o en el mercado brasileño, sino más bien se importan para pruebas únicamente y son reexportados. La aduana tiene requerimientos específicos para importaciones temporales, le da un tiempo específico después de la aplicación para el cual el producto se puede mantener en el país y debe ser exportado. Si no es exportado en ese tiempo, impuestos y otras cosas aplicarían, ¿no? Que con la importación temporal está exento. Eso cubrirían las 2 preguntas generales, pero Heitor, no sé si hay algo más que podríamos adherir o debería adherir a esos puntos. No, Miriam, está perfecto tu explicación. Normalmente, prácticamente todos los países tienen procesos temporales de importación y exportación temporales, que normalmente se da algún tiempo para mercancía quedarse en el país y entonces regresar. Entonces, básicamente es lo mismo que sigue en otros países también. Muchas gracias.
Bien, perfecto. Y pasando a otra consulta, hay varias vinculadas al tema de alimentos. En específico me preguntan cuál sería un ejemplo de cómo describir un producto. Por ejemplo, si hablamos de un producto alimenticio, hay que incluir los ingredientes. Si tienen detalles para comentar a los productores de alimentos, adelante Miriam y Heitor. Gracias, Jimena. Como les decía, la descripción es clave y importante, mientras más información mejor. La información inicial debería dar los detalles del producto en sí, que le den toda la información necesaria para que la aduana pueda exactamente entender qué es lo que se está importando. Entonces, estamos hablando de leche, hablamos de leche en polvo de tantos miligramos, con azúcares o no azúcares. Vale la pena incluir esos detalles. Ahora, una hoja de ingredientes, de mi perspectiva, si nosotros podemos incluir eso como una información adicional, una hoja adicional, sería excelente, pero en ese punto te paso la palabra a Heitor, no sé si cómo generalmente lo manejan en Brasil. Entonces, normalmente no se requiere toda la información de los ingredientes que hacen parte del producto de alimento. Entonces, no se requiere, no es necesario, solamente si en alguno de los casos la Anvisa, la agencia que maneja con los alimentos acá en Brasil, Anvisa, requiere más informaciones, va a pedir para importador acá en Brasil. Entonces, el importador tendrá que tener esta información y pasar para Anvisa si la requieren. No es algo que tiene que informar en la factura. Muchas gracias. Gracias. Por último, porque ya estamos pasados un poco de tiempo, agradezco la paciencia. Tenemos unas preguntas justamente vinculadas a cuáles son las agencias. Ustedes mencionaron Inmetro y Anvisa. Aparentemente las dos estarían vinculadas a los alimentos, pero me preguntan cuál es la diferencia entre ellas. Incluso, bueno, hay otras preguntas sobre productos como joyería, temas de gas y de infraestructura que tal vez estén abarcadas por más agencias que no están aquí, y en ese caso quizás tengan algún otro sitio para sugerir dónde buscar información al respecto. Miriam. Sí, gracias, Jimena. Es importante que tomen esta presentación como una guía, pero al mismo tiempo se asesoren, ya sea con asesores o con los importadores directamente, con respecto al tipo de producto, porque las restricciones van a ser diferentes y no podríamos nosotros ahora darles todos los requerimientos de agencias que aplicarían para cada tipo de producto, por lo que mi recomendación es asesorarse con un experto localmente o con el importador que conoce los requerimientos específicos para los productos que ya están importando, para obtener los detalles. De igual manera, bueno, me gustaría dejarlo así, les damos más información en la página, en la presentación en sí ya tienen la hoja en donde yo comenzaría, que es a comenzar a revisar con la página web de aduanas, y de ahí ir en detalle, dependiendo del tipo de producto, revisando las otras páginas web. Pero cuando ya es un producto bien específico, bien regulado específicamente por diferentes agencias, la recomendación es tener un asesor que les pueda ayudar con los diferentes requerimientos de importación. Heitor, no sé si alguna recomendación adicional. No, Miriam, está perfecto lo que habló. Só acrescentar, añadir un poquito de la pregunta que hablaba de la diferencia de Inmetro y de Anvisa. Cuando son alimentos, es mucho más direccionado para Anvisa. Inmetro normalmente no va a tomar parte en una inspección o en una verificación que se haga en el alimento. El alimento es parte de Anvisa. Inmetro es mucho más técnico para ver la parte de si están siguiendo los requerimientos técnicos acá de Brasil. Entonces, por ejemplo, si los plugs eléctricos son especificados para Brasil,
se tienen los juguetes para los niños, son bien hechos con materiales no tóxicos. Entonces hay partes mucho más técnicas. Y también hay otras agencias que son involucradas, como bien saben, y Miriam habló todo. Tiene que consultar a un experto, consultar al importador, porque va a decir si hay otras agencias involucradas, como Agencia Nacional de Petróleo, si el Ministerio de Ejército, tiene que tomar parte en la importación acá en Brasil. Excelente, sí, justamente me consultan dónde podemos consultar una lista de importadores o dónde tenemos información para acceder a los importadores oficiales o registrados. En todo caso, si les parece, Miriam y Héctor, lo dejamos para poner dentro del contenido que armemos con este webinar, con todos los links asociados que hemos mencionado. Así que yo les vuelvo a agradecer muchísimo la participación de ustedes, el acompañamiento de DHL con Conecta Américas, como siempre, como socio ancla de la plataforma, con su servicio TAS y con también un descuento que tenemos especial para nuestros usuarios que pueden encontrarlo dentro del sitio. Les agradezco y voy a darles la palabra por si quieren agregar algo más y al final les hago el cierre de este webinar y los invito al siguiente webinar. No, gracias Jimena, gracias a Conecta Américas y a todos por su tiempo. De mi lado nada adicional, agradecerles nuevamente y estamos aquí disponibles para apoyar en lo que se necesite. Sí, de mi parte también, muchas gracias por la oportunidad, por ter podido contribuir un poquito más con el conocimiento que tengo, que nosotros tenemos acá de Brasil, para ayudarlos todos a hacer mejores envíos para Brasil, que tengan menos problemas con los envíos para acá, que sepan un poquito más de los detalles. Como Miriam ha dicho, Brasil es un país complejo y que tiene muchos requerimientos distintos de otros países. Entonces es importante tener ese vehículo junto a Conecta América. Me gustó mucho participar también. Muchas gracias. Bueno, excelente. Tenemos acá muchos agradecimientos. Volví a poner el mail de Héctor aquí en el chat. Finalmente, les comento que el 13 de septiembre tendremos un webinar sobre cómo obtener datos de comercio y acceder a mercados en América Latina y el Caribe, que está organizado por el BID. Y muy importante, el 20 de septiembre no se pierdan un webinar sobre cómo promover el comercio y la inversión entre Estados Unidos y América Latina y el Caribe, también con la participación del BID y la US Chair. Muchísimas gracias a todos, los esperamos pronto por este webinar que sigue y sigan conectados, síganos en redes sociales y hasta la próxima.